¿Prediabetes o diabetes? ¿Quieres saber la diferencia entre ambas? En este video te voy a explicar de forma simple en qué consiste cada una, cuál es la diferencia entre ambas, con qué exámenes se diagnostica y algo que casi nadie te explica, cómo prepararte correctamente para tomarte los exámenes y evitar resultados engañosos. Y además te contaré quiénes tienen mayor riesgo. Ojo, ¿sabías que el solo hecho de ser latino ya aumenta el riesgo de tener diabetes? ¿Y por qué desde los 35 años ya deberíamos hacernos pruebas de descarte, incluso aunque te sientas bien? Porque la diabetes muchas veces no empieza cuando aparecen síntomas. Empieza años antes en silencio. Y mientras más temprano la detectes, tienes más posibilidades de prevenir el daño en tu cuerpo. Tal vez te dijeron que tu azúcar está un poquito alta, pero todavía no tienes diabetes. Pero ahí empieza la confusión, porque muchas personas escuchan la palabra prediabetes y piensan, bueno, entonces no es grave. Pero aquí empieza el problema. La prediabetes no significa que estés sano. Significa que tu cuerpo ya está empezando a perder el control del azúcar. Y muchas veces, años antes de que aparezca la diabetes, el cuerpo ya está sufriendo un daño silencioso. Empecemos explicando qué es cada una. La prediabetes. La prediabetes es una etapa intermedia en la que tu cuerpo pasa de usar adecuadamente la glucosa de los alimentos que consumes a una alteración inicial de la glucosa. Primero, ¿cómo inicia todo? En muchas personas el daño empieza años antes, cuando el cuerpo empieza a acumular grasa donde no debería, especialmente en el hígado, alrededor de los órganos, en los músculos y hasta en el páncreas. Y aquí ocurre algo clave. Esa grasa altera la forma en que tu cuerpo responde a la insulina, lo que se llama resistencia a la insulina. Normalmente, cuando comes, ingresan los carbohidratos de los alimentos que consumes. Se absorben y el cuerpo libera insulina, que es como una llave que permite que la glucosa ingrese a las células. Además, la insulina le envía señales al hígado y le dice que deje de producir glucosa. Y así se mantienen los niveles normales de azúcar en la sangre. Pero, ¿qué ocurre si empiezas a aumentar la ingesta de energía? Grasas, carbohidratos en exceso y no usas esa energía. Haces actividad física insuficiente o nula. Empiezas a forzar a tu cuerpo para que procese ese exceso de energía que ingresa en forma de alimento. Al inicio tu cuerpo lo compensa con la insulina, pero al haber acumulación de grasa en exceso, los órganos ya responden cada vez menos a la insulina. Entonces el cuerpo empieza a compensar, produciendo más insulina. Durante un tiempo logra mantener la glucosa a niveles normales. Pero el problema es que el páncreas empieza a trabajar forzado. Es como un motor funcionando al máximo todo el tiempo. Y mientras eso pasa, aumenta la grasa en el hígado. No solo por estar consumiendo exceso de calorías, sino porque la resistencia a la insulina causa que el hígado no responda correctamente a las señales de la insulina, aumentando la producción de grasa y su acumulación. Además, normalmente la insulina le dice al hígado: deja de producir glucosa, guarda energía, no liberes tanto azúcar a la sangre. Pero como éste no puede recibir las señales de la insulina, el hígado sigue produciendo glucosa aunque ya haya suficiente. Entonces aumenta la inflamación, suben los triglicéridos y colesterol formados en el hígado. Esta grasa en exceso se deposita en el hígado y va a los órganos, aumenta la grasa abdominal, aumenta la grasa en los músculos, y el cuerpo entra en un círculo vicioso de resistencia a la insulina. Al inicio, el páncreas todavía consigue compensarlo, un estado donde el cuerpo todavía pelea por mantener la glucosa bajo control. Pero poco a poco las células beta del páncreas que producen insulina empiezan a agotarse. Algunas dejan de funcionar bien,
Otras se aturden por el exceso de glucosa y grasa, pues esta grasa en exceso produce sustancias inflamatorias que ingresan al páncreas y causan toxicidad. Y otras células beta incluso pueden morir. Entonces, las células beta que quedan aún funcionando alcanzan una meseta en su capacidad de producir insulina y ya no pueden lograr reducir la glucosa a niveles normales. Cuando el páncreas ya no puede compensar la resistencia a la insulina, la glucosa empieza a subir y aparece la prediabetes, que es la glucosa en sangre mayor o igual a 100. Pero aquí hay una diferencia importante. No todas las personas con prediabetes son iguales. Algunas tienen más resistencia a la insulina en el hígado. Entonces producen demasiada glucosa en ayunas y su azúcar sale elevada por las mañanas. Otras tienen más resistencia a la insulina en los músculos. Entonces el problema aparece sobre todo después de comer, porque el músculo ya no capta bien la glucosa. Por eso algunas personas salen con glucosa elevada en ayunas y otras salen con glucosas alteradas en el test de tolerancia. Y algo muy importante, el daño puede comenzar antes de la diabetes, en la prediabetes. La prediabetes ya se asocia con mayor riesgo cardiovascular, hígado graso, enfermedad renal, hipertensión y daño metabólico progresivo. Pero la buena noticia es esta. Mientras más temprano detectemos estas alteraciones, más posibilidades tenemos de revertirlas, porque en etapas tempranas muchas células beta todavía pueden recuperarse. Ahora, ¿qué es la diabetes? Es cuando la disfunción de las células beta aumenta aún más. Persiste la resistencia a la insulina. Los niveles de glucosa en sangre se elevan mayor o igual a 126 en ayunas. Para cuando se diagnostica diabetes tipo 2, ya se ha perdido entre el 40 al 50% de la función de las células beta. Y es probable una pérdida de función entre el 4 al 5% anual a partir de entonces. Hay 3 modelos que pueden explicar el fallo de las células beta. El primer modelo es la reducción del número de células beta, que ocurre influenciado por factores genéticos y ambientales o la muerte celular. Las células beta son más vulnerables a la muerte durante el periodo de hiperglucemia, o sea, glucosa elevada en sangre de forma persistente. Esto ocurre, por ejemplo, en el momento de síntomas evidentes de la diabetes, cuando la glucosa está más de 200. El segundo modelo es el agotamiento de las células beta, que surge del estrés oxidativo dentro de las células debido a la glucosa y lípidos elevados dentro de ellas. Entonces, aunque estas células estén histológicamente normales, no producen insulina. Y el tercer modelo es cuando las células beta se diferencian en otros tipos celulares. Pierden su función, pero sin muerte celular. Entonces, lo que pasa es que la función de las células beta disminuye bastante en forma general. Sigue disminuyendo la sensibilidad a la insulina en el hígado, en los músculos y en los diferentes órganos. Y todo esto provoca que la glucosa se eleve aún más. Entonces, en resumen, en la prediabetes tu cuerpo todavía está compensando parcialmente y tu glucosa ya no es normal, pero no se eleva tanto. En la diabetes, este sistema de compensación ya ha fallado completamente. Imagina que tu cuerpo es como un carro subiendo una pendiente. La insulina sería como el motor que permite que la glucosa ingrese a tus células. En la prediabetes, ese motor ya está forzado, pero todavía funciona parcialmente. En la diabetes, ese motor ya no logra mantener el control. Y por eso la glucosa empieza a subir mucho más. La prediabetes muy frecuentemente es asintomática o nos da síntomas poco claros. Por ejemplo, quizás últimamente notas más cansancio, más sueño después de comer, más hambre, lo que a veces llaman ansiedad por comer, o que te cuesta mucho bajar de peso a pesar que lo intentas. Y mucha gente piensa, seguro es estrés, seguro estoy durmiendo mal, seguro es por la edad.
Pero a veces ocurre que el problema real es que tu glucosa ya se está elevando en la sangre. Lo peligroso es que la prediabetes puede durar años sin síntomas claros o incluso sin síntomas. En cambio, cuando aparece la diabetes, los síntomas pueden ser más notorios, sobre todo cuando la glucosa está demasiado alta. Puede haber mucha sed, orinar con más frecuencia, boca seca, pérdida de peso sin causa aparente, infecciones frecuentes, fatiga intensa, visión borrosa. Aunque ojo, muchas personas con diabetes también pueden pasar años sin síntomas. Eso depende mucho del nivel de glucosa y de la sensibilidad que tengas en tu caso particular a los niveles altos de glucosa. No es lo mismo que tu glucosa esté en 150 que llegue a más de 300. De acuerdo al nivel, tu cuerpo puede reaccionar diferente. Por eso es muy importante hacerte el descarte a tiempo. No esperes a que los síntomas aparezcan. Ahora, ¿quiénes están en riesgo? Criterios para detectar diabetes o prediabetes en adultos asintomáticos. Se debe considerar hacer las pruebas para detección en adultos que tengan sobrepeso u obesidad y personas que presenten uno o más de los siguientes factores de riesgo. Familiar de primer grado con diabetes, padres, hermanos, raza o etnia de alto riesgo. Se ha visto que tiene mayor riesgo los afroamericanos, los latinos, los nativoamericanos y los asiáticos americanos. Si has tenido antecedente de enfermedad cardiovascular, hipertensión, específicamente con presión arterial mayor o igual a 130/80, o que estés en tratamiento para la hipertensión, nivel de colesterol HDL menos de 35 y o nivel de triglicéridos mayor o igual a 250. Personas que hayan tenido síndrome de ovario poliquístico, inactividad física, otras situaciones clínicas que nos dan síntomas de resistencia a la insulina, por ejemplo, obesidad severa, acantosis nigricans, que es la coloración oscura en cuello y pliegues, enfermedad hepática de hígado graso. Ahora, las personas detectadas con prediabetes deben someterse a exámenes anuales. Las personas que se les haya detectado diabetes gestacional deben someterse a exámenes cada 1 a 3 años, dependiendo de los otros factores de riesgo. Para todas las demás personas, las pruebas deben comenzar a los 35 años. Esto quiere decir que no necesariamente tienes que tener algún factor de riesgo. Ya es importante que a partir de los 35 te hagas exámenes para descartar estas enfermedades. Si los resultados salen normales, las pruebas se deben hacer cada 3 años como mínimo, considerando la posibilidad de hacerte pruebas antes de acuerdo al nivel de riesgo. ¿Quiénes más deben hacerse estas pruebas? Personas que pertenecen a otros grupos de alto riesgo, como por ejemplo los pacientes con VIH, pues hay ciertos tratamientos que pueden estar relacionados a resistencia a la insulina o por la misma enfermedad. Personas que estén expuestas a medicamentos de alto riesgo, como por ejemplo los glucocorticoides. Personas con evidencia de enfermedad periodontal, antecedente de pancreatitis. Ahora algo muy importante. La diabetes y prediabetes a edades tempranas está aumentando cada vez más. Por eso es muy importante la detección precoz en niños y adolescentes que tengan riesgo. Entonces, ¿cuáles son estos que están en riesgo? Aquellos que tengan sobrepeso u obesidad y que tengan uno o más de los siguientes factores adicionales. Antecedentes maternos de diabetes o que la madre haya tenido diabetes gestacional durante el embarazo del niño. Antecedentes familiares de diabetes tipo 2 en un familiar de primer o segundo grado. Raza o etnia de alto riesgo. Afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos americanos, que el niño o adolescente tenga signos de resistencia a la insulina o afecciones asociadas a resistencia a la insulina. Por ejemplo, acantosis nigricans, hipertensión, dislipidemia, síndrome de ovario poliquístico, peso al nacer, grande para la edad gestacional o pequeño para la edad gestacional. Si es que los resultados son normales,
Las pruebas deben repetirse cada 3 años o con mayor frecuencia si los factores de riesgo empeoran. Ahora, ¿cuáles son los exámenes usados con mayor frecuencia para la detección de diabetes o prediabetes? Primero, vamos a aprender cuáles son los valores normales. Hemoglobina glicosilada, menor a 5.7%. Glucosa plasmática en ayunas, después de un ayuno de 8 horas, menor a 100 miligramos por decilitro. Test de tolerancia a la glucosa. Este test consiste en que en ayunas primero te toman la glucosa y luego te dan de beber un líquido con 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua. Posteriormente te siguen tomando la glucosa a la hora y a las 2 horas. El parámetro que aquí tomamos en cuenta es cómo está tu glucosa a las 2 horas después de haber tomado ese líquido. Y lo normal es que esté menos de 140 miligramos por decilitro. Ahora en este cuadro vamos a ver cuáles son los criterios diagnósticos para diferenciar en los exámenes prediabetes de diabetes. Primero, la hemoglobina glicosilada en prediabetes está de 5.7% a 6.4%, mientras que la diabetes es a partir de 6.5% en adelante. La glucosa plasmática en ayunas después de un ayuno de 8 horas en prediabetes está de 100 hasta 125 miligramos por decilitro y en diabetes es a partir de 126 miligramos por decilitro. El test de tolerancia a la glucosa después de 2 horas de beber 75 gramos de glucosa anhidra disuelta en agua en prediabetes está de 140 hasta 199 miligramos por decilitro y en diabetes a partir de 200 miligramos por decilitro en adelante. Generalmente en estos exámenes que mencioné se piden 2 pruebas para confirmar el diagnóstico, pero hay una prueba en la que solo se necesita una toma de glucosa y se puede confirmar el diagnóstico. Es la glucosa aleatoria, pero asociada a síntomas de hiperglucemia, o sea de que tu glucosa está elevada en la sangre. ¿Cuáles son estos síntomas? La poliuria, el aumento de frecuencia urinaria, la polidipsia, cuando aumenta la sed más de lo normal, la polifagia, cuando tienes mucha hambre, la pérdida de peso inexplicable. En una persona con síntomas clásicos de hiperglucemia, solo hace falta una glucosa mayor o igual a 200 para ya tener el diagnóstico de diabetes. Ahora algo muy importante, la preparación adecuada para evitar resultados engañosos. Antes de realizarte las pruebas para descartar prediabetes de diabetes, importante el ayuno de 8 horas. Evitar el alcohol, el ejercicio intenso o trasnochar el día previo. No fumar ni tomar café antes del examen. Y ojo que si tienes fiebre o alguna infección reciente, el resultado podría alterarse. No hacer dietas extremas o muy bajas en carbohidratos antes del examen, porque una restricción importante de carbohidratos pueden alterar la respuesta a la glucosa y podrían dar resultados falsos, incluso falsos positivos. Por eso se recomienda una ingesta normal de carbohidratos los 3 días previos al examen. Aquí un detalle importante. La hemoglobina glicosilada generalmente no requiere ayuno y por eso podrías utilizar esta prueba si requieres un diagnóstico pronto. Pero aquí hay una barrera, porque este examen generalmente no está estandarizado en los diferentes laboratorios. Por eso se prefiere complementar con los otros exámenes. Es muy importante que informes si estás utilizando algún medicamento que pueda alterar la glucosa. Por ejemplo, los corticoides. ¿Y qué hacer si te detectaron prediabetes o diabetes? La prediabetes muchas veces puede revertirse y la diabetes, si se detecta temprano, puede controlarse y evitar complicaciones. Mientras más temprano se detecte, mejores probabilidades hay. ¿Y qué puedes hacer? Primero, no ignorarlas. Por ejemplo, en los casos de pacientes con prediabetes, pueden pensar, todavía no tengo diabetes, después me cuido. Pero ese después muchas veces termina en diabetes años más tarde. Y en el caso de la diabetes, si la has detectado temprano, si te descuidas, esto podría terminar en complicaciones graves, como las renales, cardíacas, de la vista. Segundo, si tienes sobrepeso, baja por lo menos un 5 a 10%.
Esto se ha demostrado que disminuye bastante la resistencia a la insulina, que como hemos visto es la base principal de estas enfermedades. Tercero, hacer actividad física regularmente. Y no necesitas empezar perfecto. Si no haces ejercicio, inicia caminando. Y después, poco a poco, vas aumentando la intensidad y la frecuencia gradualmente. Cuarto, reducir ultraprocesados, bebidas azucaradas y exceso de carbohidratos refinados. Quinto, hacer seguimiento médico y repetir controles. Es muy importante parar el daño de estas enfermedades. Las acciones que puedas tomar definen por qué algunas personas avanzan en su enfermedad y otras no. Y aquí algo esperanzador. Muchos estudios muestran que cambios en el estilo de vida pueden reducir significativamente el riesgo de progresar de prediabetes a diabetes. Y si ya te detectaron en estadio de diabetes, reducen la probabilidad de desarrollar complicaciones. Ahora quiero que recuerdes esto. La prediabetes o diabetes no significan fracaso, significan una oportunidad. Detectados a tiempo, es el momento donde puedes intervenir antes de que aparezcan muchas complicaciones. Tu cuerpo muchas veces avisa antes de enfermarse completamente. La clave está en escuchar las señales a tiempo. Si este video te ayudó a entender mejor tus análisis o de algún familiar, suscríbete y comparte este video.